Maldito todo el que robe terreno a su vecino, cambiando de lugar los límites de la propiedad. ¿Te gustaría conocer qué iba a hacer el pueblo una vez entrando, cruzando el río Jordán? ¿Qué diría? ¿Cuáles serían los montes claves para saber las bendiciones y las maldiciones? Bueno, quédate con nosotros y estudiemos juntos Deuteronomio, capítulo 27. Qué gusto saludarte esta mañana. Recuerda que nuestra única meta es ayudarte, motivarte para que abras la Biblia todos los días. Por favor, no te desanimes. Por favor, no suplas el estudio de la Biblia con nada. Lo único que hace crecer la vida espiritual es el estudio de la Biblia y la oración personal. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante porque, como decíamos, una vez que el pueblo cruzara el río Jordán, y es que estaban a unos poquitos días iban a cruzar el río Jordán, dirigidos por Josué. Moisés está a días de morir, pero una vez cruzando el río Jordán, ellos tendrían que ponerse entre dos montes muy conocidos y también muy diferentes, aunque estaban cerca el uno del otro. El primer el primer monte sería el monte Gerizim, que sería el monte de las bendiciones, pero cerca de él estaba el otro monte, el monte Ebal, el monte de las maldiciones. El pueblo estaría en medio. Y por un lado 6 tribus proclamarían bendiciones y por el lado 6 tribus proclamarían las maldiciones. Es bien interesante porque el monte Gerizim, hacia el costado del monte Gerizim, es una zona verde, fructífera, llena de pastizales y también de cultivos. Pero el monte Ebal es una costra seca, de piedra, no hay más. Así que es muy apropiado porque desde en medio el pueblo se entendería perfectamente qué quieres hacer. ¿Quieres amar a Dios y obedecerle y tener la bendición de Dios? ¿O quieres poner necio tu corazón y no obedecerle y tener a consecuencia las maldiciones? Bueno, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El versículo número 27, el versículo número 1 al 2 nos recuerda esto que les estoy hablando. Iban ellos a cruzar, iban a hacer un altar. Una vez cruzando el río Jordán, este altar iba a ser de piedras, pero piedras que no fueran labradas, dice el versículo 2 y 3. Es decir, no tenía que ponerse ningún tipo de trabajo sobre las piedras. ¿Por qué? Porque los altares paganos de los cananeos eran así que estas serían piedras así como las encontraban, por supuesto, piedras apropiadas. Y en segundo lugar, debían ser cubiertas con yeso. Otras palabras, dice que serían encaladas. ¿Para qué? Bueno, algo bien interesante es que dice el versículo número 5, 6 y 7, que al construir ese altar se harían allí ofrendas quemadas, versículo número 6. Allí también se harían sacrificios de paz y allí también, ¿te acuerdas que hay ofrendas en las que se come y se alegra uno delante de Dios? Bueno, esas ofrendas, esos holocaustos se iban a realizar en ese altar. Pero también al pintarse de color blanco, el objetivo era que se iba a escribir las palabras de la ley de una forma que quedaran bien entendibles. Mis amigos, aquí hay varias lecciones muy importantes. En primer lugar, como les digo, la forma didáctica de entender. Un cerro seco, un cerro lleno de piedra, como es el Ebal, vienen las maldiciones, pero un cerro Gerizim, un monte Gerizim que es verde, que es fructífero, las bendiciones de Dios. Mis amigos, como lo hemos dicho y creo que Deuteronomio nos lo ha enseñado, amar a Dios y poner en práctica su palabra, obedecer sus mandamientos, no puede otra cosa sino traernos bendiciones a nuestra vida, fortalecer nuestra fe, vivir mejor, a pesar de que vivimos en un mundo donde las tragedias, las enfermedades y el dolor y por supuesto la muerte son continuas. Pero cuando tú amas a Dios y quieres de todo corazón honrarlo a través de tu vida, eso mismo ya es bendición. Pues bien, entonces volvemos a tener la imagen de ese momento. Harían el altar, en medio estaría el pueblo y a un costado el monte Gerizim, al otro costado el monte Ebal. 6 tribus por un lado, 6 tribus por la otra. Y entonces algo interesante que se ve en este capítulo es que aquí solo se mencionan las maldiciones. Algunos consideran que porque las bendiciones serían esto mismo, pero de forma positiva.
Es interesante que estos mandamientos o estas acciones son diversas. Por ejemplo, la primera, versículo 15, tiene que ver con la idolatría. Dice, maldito todo el que talle, funda un ídolo o erija en secreto, pues eso, ídolos, productos de artesanos. Esto es detestable. Eso el Señor lo reprueba. Y entonces todo el pueblo tendría que responder, amén. Eso lo hemos entendido porque los 10 mandamientos, Éxodo 20, habla de esto. También el versículo 16 habla de otro mandamiento. Dice, maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Los demás, por ejemplo, el versículo 17 tiene que ver con robarle al vecino, cambiando los límites de la propiedad. El versículo 18 habla de maldito el que desvía a un ciego. Eso tiene que ver con la maldad de una persona que es tan insensible que a un ciego lo hace caer o lo hace tropezar. El versículo número 19 tiene que ver con los extranjeros o con los huérfanos o las viudas, con aquellas personas que están desprovistas de ayuda y tú te aproveches de ellos. Eso se proclama una maldición. El versículo número 20, 21, 22 y 23 también tienen que ver con relaciones sexuales ilícitas. Fíjate que son muy explícitas aquí, muy claras. Algo que resulta interesante y muy importante es que ahora se condenan, por ejemplo, el tema de no casarse con o tener relaciones sexuales con personas cercanas como una hermana, aunque sea solamente de padre o de madre, ahora es condenado, siendo que en Génesis todavía no estaba eso era permitido. Es muy probable que por el tema de que todavía no era tanta gente. Ahora aquí ya se condenan. Y bueno, otras relaciones sexuales que se habían prohibido, ya lo habíamos leído desde Levítico, me parece, están aquí enumeradas. También, versículo número 24, atacar a un vecino en secreto, aceptar el pago para matar a un inocente. Todas estas cosas serían condenadas y estaban bajo maldición. Todo el pueblo tendría que responder amén, es decir, aceptando, entendiendo que eso no se iba a hacer. Sin embargo, el número 26 es interesante porque dice, maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Es decir, esta es la ley y esto es lo que vamos a hacer nosotros. Mis amigos, ¿sabes que este modelo, esta forma, esta escena que te he pintado no era tan nueva? Básicamente esto se hacía cuando un rey proclamaba su ley ante el pueblo y el pueblo entonces aceptaba las condiciones de este rey, aceptaba las condiciones, sus leyes y se sujetaban a este rey y a su reino. Entonces lo que aquí vemos, mis amigos, es que desde que este pueblo pone un pie en la tierra nueva, ellos entienden, este es territorio que nos está siendo otorgado, este es un territorio que se nos está proveyendo, pero hay un rey aquí. Y este es nuestro Padre Celestial. Mis amigos, nosotros en este tiempo, cuando la cultura marca bastante el empoderamiento del ser humano, su libertad hasta llevarse hasta el libertinaje, muchas veces cuesta sujetarse y entender que sujetarse a una ley, a un código, en este caso el código de los mandamientos de Dios, es algo como muy pasado de moda. Sin embargo, la verdadera felicidad, el verdadero gozo de las personas viene cuando ellos comprenden y que se deben sujetar, comprenden que amar a Dios de todo corazón implica vivir bajo su gobierno, bajo su ley. Por supuesto que aquí también, aquí en Deuteronomio lo vamos a estudiar y el Antiguo Testamento lo dice. Yo escribiré en su corazón mis mandamientos. Eso mismo se va a decir en el Nuevo Testamento, que su ley estará grabada en el corazón. Mis amigos, esto no es nuevo, siempre se enseñó. A través del Espíritu Santo, Dios pone sus preceptos en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nuestra naturaleza cada vez más sea honrar a Dios a través de nuestra vida. Querido Padre Celestial, nosotros también en este tiempo podemos escoger la bendición o la maldición. Nosotros también en este tiempo podemos escoger pedir tu bendición y a través del amor y esta relación continua,
y por supuesto de nuestro compromiso de obedecer tu palabra, nosotros podemos tener una vida diferente. Nosotros no queremos vivir lejos de ti, Señor. Bendice nuestro hogar, bendice nuestros negocios, bendice nuestra salud, perdónanos porque fallamos, pero ayúdanos a comprender que tú nos amas y que este amor que nosotros tenemos hacia ti se puede reflejar en nuestra vida. Quédate hoy con nosotros, camina con nosotros, Señor. Quédate en nuestro corazón. Queremos este día vivirlo contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.